¿Qué tal, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, conocidos, desconocidas? Buenos días por la mañana, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, donde quiera que sea y como quiera que sea, que usted así como quien dice, nos escuche, nos sintonice. Es jueves 10 de abril del 2025, en la quinta semana de Cuaresma. Hoy vamos a hablar un poco sobre la identidad. ¿Quién es su padre de usted, hermano, hermana, conocido, desconocida, amigo, amiga? ¿Quién es su padre? ¿Usted quién es? ¿Usted en verdad sabe de dónde viene y sabe a dónde va? ¿Usted sabe qué es lo que busca y qué es lo que persigue en realidad? El que no sabe de dónde viene tampoco sabe a dónde va. Y ese tipo de persona, en el buen sentido de la palabra, no sabe quién es, no tiene una definida identidad. Así hay muchos cristianos que no tienen una identidad definida, no saben lo que son y andan navegando o nadando entre un buffet de religiones. Van a una y si no les gusta brincan a la otra como chapulín, y si no les gusta brincan a la otra, y si el pastor les queda mal o les sale mal, brincan a la otra y así andan y no tienen una identidad definida de lo que son. Andan como ovejas sin pastor, brincando como chapulines de un lado a otro y no echan raíces, no tienen base, no tienen fundamento, y cualquier pan que les presentan, el mismo que se comen. Viven una irrealidad en su fe como cristianos. ¿Usted sabe quién es? ¿Cómo se llama usted? ¿Usted sabe quién es su padre? ¿Usted sabe de dónde viene y a dónde va? Es importante tener una identidad definida. Vendremos más adelante con un poquito más de eso sobre la identidad. Vamos entonces a la palabra de Dios antes de que otra cosa suceda y que todo lo que hagamos siempre, que todo lo que hagamos y que todo lo que digamos siempre sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Génesis, capítulo 17, verso 3 al 9. Cuando Dios se le apareció a Abraham, se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo: Aquí estoy, esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera, de ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes, de generación en generación, establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después, Dios le dijo a Abraham: Cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Yahvé, Dios de los ejércitos. Alabanzas al Señor del Salmo 104, verso 4 en adelante. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder. Búsquenlo sin descanso. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen: el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas, y aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Alabanzas al Dios de la vida, del Salmo 94, verso 8 en la aclamación antes del Evangelio. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón.
Honor y gloria a ti, Señor Jesús. De la proclamación del Santo Evangelio según San Juan capítulo 8, versículos 51 al 59, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, 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 amén. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham es el padre de ustedes. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿no tienes ni siquiera 50 años y ya has visto a Abraham? Jesús les respondió: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces estos recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, nuestro Padre en la fe, Padre Abraham, tenía muchos hijos tenía él. Tú eres uno y yo también. Por eso vamos a alabar a nuestro Rey. Padre Abraham tenía. Somos hijos de Abraham en cuanto a la fe, porque Dios bendijo a las familias de las naciones a través de Abraham. Y concluye diciendo la primera lectura de Génesis capítulo 17, verso 3 al 9, concluye diciendo que Dios le dijo a Abraham: cumple pues mi alianza tú y tu posteridad de generación en generación. Y para que esto sucediera, para que esto fuera así, Abraham tenía que educar a sus condescendientes en la palabra de Dios. Y usted, mi querido hermano, hermana, padre de familia, ¿cómo educa a los suyos en la palabra de Dios? Para que usted y su descendencia cumplan con el pacto, con la alianza, con los preceptos de Dios de generación en generación. ¿Sí? Somos hijos de Abraham. Nuestro padre es Abraham en cuanto a la fe. Y al aplicar y vivir la fe y al cumplir entonces con los preceptos, mandamientos y estatutos de Dios, somos hijos de Dios. Por eso el Salmo 104, verso 4 en adelante nos dice que recurramos al Señor y su poder, que lo busquemos sin descanso todos los días, que recordemos los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos, que los tomemos en cuenta. Mire, mi querido amigo, amiga, hermano, hermana, con profundo respeto que usted me merece, quite de la pared, de las paredes de sus cuartos, de su cuarto, de su habitación, de su casa, de su sala, de su cocina, esos pósters de sus artistas favoritos, de Vicente Fernández, de su música sierreña,
del grupo pesado, de mire, quite y arranque eso y más bien implante pergaminos de la palabra de Dios, panfletos de la palabra de Dios que nos recuerden nuestros deberes, para que todos los días los tengamos en cuenta y los tomemos en cuenta. Recurran al Señor y a su poder, búsquenlo sin descanso, recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Y hay que detenernos en los pasajes bíblicos de la Sagrada Escritura, y hay que detenernos en examinar y reflexionar en esos panfletos que tenemos pegados, banderines, con mensajes de la palabra de Dios que día a día nos recuerden que somos hijos de Dios y de tal manera no perder nuestra identidad de hijos de Dios y vivir con dignidad. Vivir con dignidad, esa dignidad de hijo e hija de Dios. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos, y gobiernan la tierra sus decretos. Escuchen, tómenlo en cuenta, oigan la voz de Dios, arrímense, acérquense a Él, búsquenlo con corazón sincero, no sean necios, no sean tercos, no sean testarudos. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Dios no se olvida de sus promesas, Dios no se olvida de su alianza. Cuando Dios destruyó la tierra, mi querido amigo, amiga, hermano, hermana, conocido, desconocida, a través del diluvio, una vez que Dios destruyó la faz de la tierra, la humanidad, con aquel diluvio enviado por medio de Noé, Dios dijo que jamás volvería a destruir la humanidad de tal manera y puso como alianza el arco iris. Cuando nos llueve en la tierra y se pinta el arco iris, me recuerda a la alianza que Dios hizo con el hombre, con la humanidad, de no destruirlo más, de tal manera, con un diluvio. Dios siempre se acuerda de la alianza que hizo, de su pacto, de su alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Dios no es como usted y como yo, de mentiroso, que hoy dice y para mañana se desdice, que hoy dice y no cumple. Por eso en el Salmo 94, verso 8, en la aclamación antes del Evangelio, nos dice que le hagamos caso al Señor. No endurezcan su corazón, escuchen la voz de Dios y vivan como dignos y predilectos hijos del Padre Celestial. Que su Padre sea Dios y no el diablo. ¿Tú sabes quién eres? ¿Tú sabes quién es tu Padre? ¿En verdad tú sabes de dónde vienes? Tú, mi querido hermano, hermana, aunque usted todavía no le reconozca a Dios como su Padre, usted es una criatura hecha por las manos de Dios. Usted no viene del mono, como nos enseñaban en la escuela primaria en el libro de ciencias naturales. Usted no surgió del Big Bang, como dicen por ahí los incrédulos. Usted ha sido formado en el seno de su madre, Dios lo ha diseñado en lo íntimo, en las entrañas de su madre. Así hemos sido criados por Dios. Somos criaturas de Dios y aunque muchos no le queremos reconocer, Él está dispuesto a aceptarnos y a reconocernos como sus hijos si cumplimos con su alianza, si cumplimos con su tratado, si cumplimos con su palabra. Hagámosle caso al Señor, que nos dice, no endurezcan su corazón. Es importante tener una identidad bien definida, pero bien definida. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, con profundo respeto, cuando muchos de nosotros como hispanos parlantes
Nos referimos a los anglosajones, a los americanos. No, pues es que hoy van a ocupar el salón de la parroquia los americanos. O es que hoy están celebrando los americanos. Oh, ahí vienen los americanos. ¿Y usted qué es? Usted es europeo. Se le respeta si es europeo. Pero yo estoy hablando en cuanto al continente americano, porque muchos piensan y creen que América es solamente los Estados Unidos, la USA, la USA. América es desde Alaska, es desde Canadá, hasta Argentina, hasta Brasil. Recuerdo en una ocasión cuando yo trabajaba en restaurante, una mesera anglosajona, no americana, anglosajona, porque yo también soy americano. Por lo tanto, yo no me denigro a mí mismo expresándome de tal manera, porque eso es lo que sucede. Cuando usted dice los americanos, usted se está denigrando a sí mismo, porque quizás usted y yo, si usted y yo nacimos en México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice, Brasil, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, somos americanos y déjeme decirle con profundo respeto, somos más americanos que los anglosajones porque ellos son más mojados que usted y que yo. Ellos cruzaron el gran charco, el gran mar. Yo como mexicano ya estaba aquí. Nos robaron, nos quitaron nuestras tierras, bueno, etcétera, con todo respeto. Pero soy más americano que los güeros. Por lo tanto, yo no me denigro a mí mismo diciendo los americanos. Cuando el presidente de Ucrania vino aquí a los Estados Unidos a reunirse con el presidente Joe Biden, el señor presidente Joe Biden le dijo al Ulensky, algo así por el estilo se llama el presidente de Ucrania, y le dijo, bienvenido a América. ¿Por qué relacionan y da de entender que América es solamente los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Por qué le llamamos a los anglosajones americanos cuando nosotros somos americanos? Todos los que nacimos en el continente americano somos americanos y somos más americanos que los güeros, con todo respeto. Hay que tener una identidad bien definida, bien definida. Y yo le decía a uno de mis pequeños, mijo, vaya y fíjese al espejo y dígame usted qué es, europeo. Usted tiene los ojos rasgaditos así como los chinitos, como el chinito, ¿no? Que él. ¿Usted es asiático? ¿Qué eres? Hijo mío, aunque hayas nacido en este país de los Estados Unidos de Norteamérica, no dejas de ser mexicano porque tus padres son mexicanos y por lo tanto llevas sangre mexicana. Y eso, pues, por supuesto, porque tanto México como Estados Unidos de Norteamérica están en el continente americano. Tampoco voy a decir que mi hijo sea doblemente americano. No, 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 no inventemos frases que no. Hay que tener una identidad bien definida. ¿Quién eres, mi querido hermano? ¿Quién es tu padre? ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son tus acciones, tus hechos? Eso definen quién eres. Eso define de dónde vienes y a dónde vas. Eso define lo que buscas. ¿Qué es lo que buscas? ¿Hacia dónde vas? Ese es el punto. ¿Quién eres? ¿Quién es tu padre? Tus obras, tus hechos, nuestras acciones definen quién es nuestro padre. ¿Y quiénes somos? Somos hijos de Dios. El que cumple la palabra de Dios es hijo de Dios. El que cumple los mandamientos, su padre es el Dios de los cielos. El que anda en la inmundicia, en la maldad, en el pecado, su padre es el diablo. Así de sencillo. Vayamos al Evangelio, mis amados hermanos y hermanas, del Santo Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. Dice que en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre.
El que es fiel a mis palabras es hijo de Dios y no morirá para siempre, porque mi Padre le dará vida, mi Padre lo resucitará, no morirá para siempre. Perdón. Para eso los judíos le dijeron, ahora ya no cabe duda, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? ¿Cuál era el defecto de los judíos aquí, mis amados hermanos y hermanas? Es cierto que todo lo que nace muere y que todo lo que sube cae. Es cierto que la vida del hombre es como la vida de un animal. Hoy vive, mañana muere, hoy tiene aliento, soplo de vida. Para mañana ya no tiene aliento y soplo de vida y está muerto. ¿Cuántas personas han encontrado muertas, las cuales fueron desaparecidas y las encontraron ciertamente con profundo respeto como un vil animal allí tirado a la orilla del camino, en un río, en un lago? Estos, el grave problema de los judíos, lo estaban tomando literalmente, refiriéndose a la muerte corporal. Estaban malinterpretando lo que Jesús les decía. El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Es cierto que todos morimos. ¿De quién eres hijo? ¿De quién eres hija? ¿Vas a morir o vas a vivir? Jesús se refería a la vida en el espíritu, a la vida espiritual. El que cumple mis palabras no morirá para siempre y mi Padre lo resucitará. Y mi Padre y yo haremos morada en él. Jesús les contestó, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Dicen que Dios es su Padre, pero no lo conocen. ¿Y cómo es que Dios es su Padre y no se daban cuenta que tenían en su presencia frente a ellos al ungido, al Hijo del Dios viviente, al Hijo del Dios vivo? El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios. Muchos dicen que creen en Dios y que son hijos de Dios, pero sus obras dicen todo lo contrario, son hijos del diablo. Dicen que conocen a Dios, pero no lo conocen. Jesús les siguió diciendo, yo en cambio sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo no soy mentiroso, les da a entender Jesús. Y yo lo conozco, dice Jesús, y soy fiel a su palabra. Abraham es el padre de ustedes. O mejor dicho, Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Les da a entender Jesús que ustedes ni siquiera son hijos de Abraham por lo que quieren hacerme, quieren matarme. No creen en mi palabra, no creen en mí, no creen en lo que les digo. Me toman y me tienen por mentiroso, cuando los mentirosos son ustedes. Y los mentirosos somos nosotros, querido hermano, hermana, cuando decimos que Dios es nuestro Padre y que somos bien religiosos y que vamos a misa y que me confieso y decimos que lo conocemos, cuando nuestras acciones y hechos dicen todo lo contrario, y eso más bien afirma que somos hijos del diablo. Los judíos le replicaron, no tienes ni siquiera 50 años y has visto a Abraham y dices que has visto a Abraham. Jesús les respondió, yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. ¿Por qué? Porque Jesús es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Jesús ya existía desde el principio. En el principio era la palabra y aquel que es la palabra era Dios y estaba con Dios. Jesús de Nazaret
Entonces estos recogieron piedras para arrojárselas porque les caía gordo, porque no soportaban lo que Jesús les decía, porque no le daban crédito, porque no le creían. ¿Y usted le cree a Dios? ¿Y usted de quién es hijo? ¿Cuál es la identidad definida que usted tiene, mi querido hermano, hermana? ¿Qué busca? ¿Qué persigue? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Quién es su padre de usted? ¿Quién es usted, mi querido hermano, hermana, amigo, amiga, conocido, desconocida? Si usted dice ser cristiano, viva como tal, con dignidad de hijo de Dios. Busque a Dios de todo corazón y no ande como chapulín, brincando de una congregación a otra, buscando lo que a usted le gusta, buscando sus maestros, nomás escuchar, querer desear escuchar lo único que a usted le gusta. Busque a Dios de todo corazón y afiáncese al Señor con rectitud y sinceridad de corazón, mi querido hermano, hermana. Así pues, en el Evangelio de hoy, de San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59, Jesús les dice a los judíos que ser fieles a su palabra les dará vida eterna, pero ellos lo malinterpretan. Este pasaje muestra cómo los gobernantes judíos veían a Jesús como una amenaza a su autoridad y cómo Jesús se acercaba a su crucifixión. Más bien sería que, siendo una amenaza para ellos, que les robaba eh, audiencia, seguidores, es una segunda manera de verlo. Le tenían envidia. Jesús nos enseña que ser fiel a Él significa permanecer en su palabra, no adherirse a un conjunto de normas y mandamientos, sino en fe y en amor seguirlo a Él. Ser fiel a Jesús significa vivir con el Espíritu de Jesús, haciendo las cosas cotidianas con generosidad y amor. Ser fiel a Jesús significa creer que la vida es más poderosa que la muerte y que la luz vence a las tinieblas, porque esa vida está en Jesús y esa luz resplandece de Jesús, que es nuestra luz. Te he dicho, ser fiel a Jesús significa jugarse la vida por amor y todo por amor, tomando en cuenta que Jesús el Señor nos dice que el que pierde la vida la recuperará. Si perdemos la vida por Jesús, la recuperaremos allá en el cielo, mi querido hermano. Los judíos le dijeron a Jesús, ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado por las cosas que dices hoy nomás. ¿Qué blasfemias dices? Los judíos le dijeron, ¿acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió, al igual que los profetas? Si todo lo que nace muere. Y como tú nos dices que el que sea fiel a tus palabras no morirá jamás. Ah, bárbaros, se parecen a mí lo del diario. Los judíos tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escapó, se escondió y se les escabulló saliendo del templo. Jesús sabía que se acercaba la hora de su crucifixión, por eso sus enseñanzas se hacían cada vez más intensas, directas y urgentes. Jesús nos invita durante esta cuaresma, mi querido hermano, hermana, a proclamar con nuestra vida y acciones el amor misericordioso del Padre. Que el mundo se dé cuenta que en verdad somos discípulos de Jesús e hijos del Padre Celestial con nuestra forma y manera de vivir. Jesús les aseguró que el que es fiel a su palabra no morirá jamás. Jesús sigue cuestionando a los judíos sobre su identidad. ¿Cómo es que dicen que son hijos de Abraham? ¿Cómo es que dicen que son hijos de Dios? Ellos seguían malinterpretando el verdadero significado de lo que Jesús les decía. De cierto les digo, que el que guarda mi palabra no morirá jamás.
Esto solo lo pueden entender en sentido literal. Solo lo podían entender en sentido literal y no espiritual. Hay quienes son bárbaros y lo toman así y se burlan de las cosas de Dios, se burlan de uno, este está loco. El diálogo específico que conduce a Juan 8:58 implica una discusión sobre linaje, sobre descendencia y herencia espiritual. Los líderes judíos reclaman a Abraham como su padre, posicionándose como herederos de las promesas de Dios. Jesús desafía esta afirmación señalando su fracaso en actuar de acuerdo con la fe de Abraham. Tan fritos, porque esa era la ley antigua. Solo en Jesús está la vida. De cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá la muerte jamás. Para esto entonces los judíos le dijeron, ahora sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra no gustará la muerte jamás, no morirá jamás. El afirmar que el creyente nunca verá la muerte, Jesús no quiere decir que no morirá físicamente, ni será enterrado como todos los demás hijos de Adán. A menos que Jesús regrese primero, todos debemos cruzar el río Jordán como todos los que nos precedieron. Es decir, del bautismo. Desde la caída de Adán, la muerte ha sido enemiga del hombre y Jesús ha venido a darnos vida, vida en Cristo Jesús, en esta y en la venidera, vida eterna, mi querido hermano o hermana. No endurezcan su corazón, escuchen la voz del Señor que les habla.